¿Qué tal amigos y amigas? El día de hoy vamos a resolver un ejercicio de circuitos eléctricos utilizando el método de mallas. El ejercicio nos dice, para el siguiente circuito, determine la potencia de la resistencia R empleando el método de mallas. Entonces aquí tenemos un circuito que tiene una fuente de voltaje, tiene una fuente de corriente y tiene resistencias. La potencia que nos pide determinar es la potencia que está en esta resistencia de aquí, que es la resistencia R. Así que vamos a utilizar el método de mallas pues para determinar la potencia de esa resistencia. Antes de nada, para poder determinar la potencia en esa resistencia, nosotros tenemos que recordar ciertas formulitas. Teníamos que la potencia iba a ser igual al voltaje por la intensidad, o la potencia va a ser igual a intensidad al cuadrado por la resistencia, o también el voltaje al cuadrado dividido para la resistencia. Así que nosotros podríamos utilizar cualquiera de esas tres formulitas para poder determinar cuál es la potencia que va a caer en esta resistencia. Sin embargo, la que nosotros vamos a utilizar va a ser esta de aquí, debido a que nosotros al momento de realizar el método de mallas vamos a obtener la intensidad que va a pasar por aquí, y al tener la intensidad y la resistencia, pues esta es la formulita que más nos conviene, esta de aquí. Así que repetimos el mismo procedimiento que hemos venido haciendo en videos anteriores para poder determinar cuál es la corriente que está pasando por esta resistencia. Así que primero vamos a darle una dirección a la corriente en esta malla y le vamos a poner que es en sentido horario, ¿ya? Y le vamos a llamar I1 porque es nuestra primera malla. Ahora a esta segunda malla le vamos a llamar I2. Ahora, para esta malla de aquí nosotros podríamos llamarle I3, sin embargo nosotros vemos que esta fuente de corriente ya nos está dando el valor de la corriente que va a estar en esa malla, y va a estar en esta dirección. Así que solo le vamos a dejar poniendo ahí y ya sabemos que va a valer 3 amperios. Así que listo, nosotros tendríamos que ir viendo o ir sacando las ecuaciones de cada malla. Así que para la malla 1 nosotros tendríamos lo siguiente. Malla 1. De la malla 1 nosotros sabemos que tenemos que aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, que sería la sumatoria de las caídas de tensión en la malla va a ser igual a 0, ¿ya? Así que empezaríamos desde cualquier lado, ¿no es cierto? Empecemos desde aquí. No nos olvidemos que como le dimos una dirección horaria, tenemos que ir en sentido horario, ¿no es cierto? Si le hubiéramos dado otra dirección, pues sería en sentido antihorario, ¿ya? Así que como le dimos horario, tendríamos que ir por aquí, por aquí, por aquí, y vemos que con lo primero que nos topamos es con una fuente de voltaje. Y habíamos quedado en que si nos topamos con una fuente de voltaje, íbamos a tomar el primer signo con el que nos encontremos, así que nos quedaría menos, y pues el valor de la fuente, que sería 9, así que menos 9. Y listo, hemos acabado con esa fuente de voltaje, así que seguimos y llegamos a una resistencia. Sabemos que el voltaje en esta resistencia por la ley de Ohm va a ser igual a la intensidad por la resistencia. La intensidad va a ser la corriente que pasa por aquí, que es única, ¿no es cierto? Es la intensidad 1, así que sería intensidad 1 por la resistencia que vale 10. Entonces pondríamos más 10 intensidad 1. Listo, hemos acabado con esa resistencia, así que seguimos y nos topamos con esta otra resistencia de aquí. Sin embargo, esta resistencia de aquí no tiene una única intensidad, sino que está dependiendo de I1 e I2. Ya, como estamos trabajando en la malla 1, pues aquí hay una corriente que está yéndose hacia abajo, porque está yéndose en sentido horario. Pero por la malla 2 también hay una que se está yendo en sentido horario. Sin embargo, como que le estaría quitando un poquito, ¿no es cierto? Porque estaría yéndose para arriba. Entonces nosotros decimos, I1 está yendo para abajo, I2 está yendo para arriba, así que I2 le está quitando un poco a I1. Por tanto yo digo, entonces sería más la intensidad, que sería intensidad 1, menos intensidad 2, y eso multiplicado por la resistencia, que en este caso vale 5 ohmios. 5. ¿Ya? Entonces hemos acabado con esta resistencia. Seguimos y vemos que nos topamos con el punto de partida. Así que todo esto de aquí sería igual a 0. Por lo que lo único que tendríamos que hacer es ir desarrollando un poquito, ¿no es cierto? Entonces aquí tendríamos menos 9, más 10 y 1. Aquí me quedaría más 5 y 1 y me quedaría menos 5 y 2. Y esto sería igual a 0. 10 más 5 me quedaría 15 y 1. Aquí me quedaría menos 5 y 2. Y el menos 9 pasaría al otro lado a sumar. Así que me quedaría que todo eso es igual a 9 y por tanto tenemos nuestra primera ecuación. Ahora, nosotros no podemos encontrar cuánto vale I1 sin tener el valor de I2 y viceversa. Así que necesitamos obligatoriamente una segunda ecuación. La segunda ecuación la vamos a sacar de la malla 2. Así que vamos a poner aquí malla 2. Malla 2. Tenemos ahora a la malla 2. Así que antes de nada pues voy a borrar todo esto que rayamos. Y listo. Vemos que para la malla 2 yo le di un sentido, un sentido horario. Así que
debo ver desde dónde empezar. En este caso voy a empezar desde por acá, ¿ya? Como le di en sentido horario, tengo que necesariamente irme para abajo para que pueda hacer esto horario, ¿ya? Así que voy por aquí, por aquí, por aquí y me encuentro con una resistencia. Yo sé que el voltaje en esta resistencia es igual a la intensidad por la resistencia. ¿La intensidad cuál será? Vemos que tengo una intensidad que es la intensidad de la malla 2 que se está yendo para abajo, ¿no es cierto? Y vemos que tengo otra intensidad debido a esta malla de acá, que sabemos cuánto vale, que es de 3 amperios. Sin embargo, como está en sentido antihorario, pues también está yéndose para abajo, ¿ya? Como ambas están yéndose hacia abajo, pues ahora las intensidades ya no se restan, ya no es lo mismo que I1 menos I2. Ahora las intensidades se suman. Por tanto, tendría que poner que la intensidad por esta resistencia va a ser igual a I2 más los 3 amperios. Así que yo digo, bueno, la intensidad es igual a I2 más 3 amperios. ¿Ya? Y eso multiplicado por la resistencia, que vemos que la resistencia vale 20 ohmios, así que yo digo, entonces sería por 20. Y listo, hemos acabado con esa resistencia de ahí. Así que seguimos por aquí, por aquí, por aquí, vamos por acá, subimos y nos topamos otra vez con otra resistencia. Y esta resistencia pues también tiene que, la intensidad en esa resistencia pues también depende de I1 e I2. Pero ahora como estamos trabajando en la malla 2, pues tenemos una corriente que está yéndose hacia arriba. Y debido a la malla 1 hay una corriente que se está yendo hacia abajo, ¿ya? Entonces ahora nosotros tenemos que, como estamos trabajando en la malla 2, tendríamos que poner I2 menos I1, porque en este caso I1 nos está quitando un poco de corriente de I2. Así que me quedaría I2 menos I1 más I2 menos I1. Y esto multiplicado por la resistencia, que es una resistencia de 5 ohmios. Así que yo digo, multiplicado por 5, ¿ya? Ahora hemos acabado con esa resistencia, así que seguimos y vamos por acá y nos topamos con otra resistencia. Pero esta resistencia está más facilita porque la única corriente que pasa por ella es I2, está yéndose así. Así que directamente sabemos que es intensidad por resistencia debido a la ley de Ohm, así que ponemos I2 por 10, que me quedaría más 10 I2. Y esto sería igual a 0. Así que ya tenemos esta ecuación y lo único que tendríamos que hacer es desarrollarla un poquito más. Aquí me quedaría 20 y 2 más 20 por 3 me quedaría 60 más aquí me quedaría 5 y 2, ¿ya? Menos 5 y 1 y esto sería más 10 y 2, ¿ya? Es igual a 0. Todo lo que tenga y 1 pues solo tenemos un nieto, así que sería menos 5 y 1. Lo que tenga y 2 tenemos 20, un 5 y un 10, así que sería 35. Más 35 y 2. Y el 60 está sumando, así que pasaría al otro lado a restar. Así que me quedaría menos 60 y por tanto tenemos nuestra segunda ecuación. Ahora, ya tenemos nuestro sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Nuestra primera ecuación sería la que le encontramos acá arribita, así que le pongo acá. Y nuestra segunda ecuación pues sería esta de aquí, ¿ya? Así que le pongo justo acá. Y listo, ¿ya? Así que utilizando, no sé, alguna calculadora, algún método que se sepan, pues encontraríamos que la intensidad 1 va a ser igual a 0,03 amperios y la intensidad 2 sería igual a menos 1,71 amperios. Y listo, hemos encontrado las corrientes de estas mallas de aquí. Pero eso no es lo que el ejercicio me pedía. El ejercicio me pedía que determine la potencia en la resistencia R, es decir, la potencia que va a haber en esta resistencia de aquí, ¿ya? Así que, ¿cómo lo vamos a determinar? Ya vimos que la formulita que nosotros íbamos a usar iba a ser la siguiente, ¿no es cierto? De estas tres, la que más nos convenía es la potencia es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. Eso debido a que acabamos de encontrar las intensidades y la resistencia es 5. Pero ¿cuál será la intensidad que va a estar pasando por aquí? ¿Será I1 o será I2? Pues la intensidad sería la siguiente, ¿no es cierto? Sabemos que debido por la malla 1 hay una intensidad que se está yendo hacia abajo y la malla 2 me quitaría un poco de esa intensidad, ¿no es cierto? Entonces sabemos que la potencia va a ser igual a la intensidad 1 menos la intensidad 2, ¿ya? Y eso me dice que le eleve al cuadrado, así que le elevo al cuadrado. Y luego me dice que le multiplique por 5. Y esa sería, o eso sería lo que nosotros tendríamos que encontrar. Así que vamos acá abajo y reemplazamos con lo que ya teníamos, ¿no es cierto? Yo pongo acá, digo, buenazo, esto sería. Y tenemos que la potencia va a ser igual a, la intensidad 1 es 0,03 menos la intensidad 2, pero la intensidad 2 es negativa, así que menos por menos me da más. Me quedaría más 1,71 y esto sería al cuadrado. Y todo esto multiplicado por 5. Por tanto, tendríamos que la potencia va a ser igual a 15,14 watts, ¿ya? Y por tanto, esta de aquí
sería la respuesta de ese ejercicio. Y como una manera de comprobar que lo que acabamos de encontrar es correcto, pues tendríamos acá la simulación. ¿Ya? En esta de acá nosotros tenemos el circuito implementado. Tendríamos acá las resistencias, la fuente de voltaje, la fuente de corriente y todo eso, ¿ya? Y nos te pedía encontrar cuál es la potencia en esa resistencia. Acá yo he colocado un amperímetro. Acá he colocado un voltímetro y he utilizado la primera formulita que estaba aquí. Es decir, ya no utilicé I al cuadrado por R, sino que utilicé voltaje por intensidad, ¿ya? Y vemos que de igual manera me sigue saliendo el mismo resultado que acabamos de obtener, que sería 15,14. Corrámosle por última vez por si acaso. Listo, 15,14, que es lo que nosotros obtuvimos en la parte de acá abajo. Y listo, esa sería la solución del ejercicio.